Buenas tardes, vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Para eso les pediré por favor poner en modo silencio sus móviles a fin de poder no tener la interrupción durante el evento. Buenas tardes con todas y todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida a la Semana de la Evaluación G-Local 2025, un festival de eventos que busca entender, promover y celebrar las acciones de los sistemas de seguimiento y evaluación que ayudan a los gobiernos a recopilar y utilizar evidencia que mejore la vida de sus ciudadanos. Saludamos a quienes nos acompañan hoy desde el auditorio del MIDIS y también a los invitados que se conectan desde el Zoom y desde nuestras redes sociales, desde donde estamos transmitiendo en vivo este evento. A continuación, vamos a darle la bienvenida para las palabras de inauguración al señor Carlos Barreda, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bienvenido, viceministro. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan aquí y también a nivel internacional. Es muy grato para mí contar con la participación de la señora Diana Marchena, jefa de la Unidad Técnica de Atención Integral del Programa Nacional CUNAMás, al señor Carlos Rojas, oficial de monitoreo y evaluación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a la señora Romy Ríos, gerente de la Fundación Baltasar y Nicolás, a la señora Leslie Miranda y el señor Sergio Quispe, ambos participantes integrantes de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es muy grato para mí en esta oportunidad darles la bienvenida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la cual tenemos la grata satisfacción de poder pertenecer a esta organización desde el año 2019, en la que pudimos aplicar y ser aceptados para ser integrantes, y todos los años venimos participando de esta excelente práctica de compartir estas experiencias, de tener como herramienta de trabajo las evidencias para la mejora y también aprender y escuchar de ustedes las mejores prácticas para estos programas sociales que tenemos en nuestros países. Quiero también extenderles el saludo de la señora ministra Leslie Urtiaga Peña, quien le hubiera encantado estar aquí, pero tiene otros compromisos y está muy interesada en los resultados que obtengamos en esta semana de evaluación G-Local 2025. Aquí tenemos oportunidades de aprender mejores prácticas de programas públicos que se tienen como responsabilidad ante toda nuestra población. En el Ministerio tenemos una política de desarrollo e inclusión social al 2030 que trata de cubrir los diferentes ciclos de vida, y dentro de esos objetivos están orientados a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que tienen las diferentes poblaciones en nuestro país. Para nosotros contamos con esta herramienta, y justamente en esta dirección general es la responsable de tener estos estudios, este relevamiento de evidencias que sustenten la toma de decisiones, y evidentemente tenemos oportunidades de mejora para las políticas que tenemos en los diferentes países. En esta oportunidad se va a compartir una experiencia novedosa. Estamos tomando información de encuestas nacionales, pero también información de bases administrativas, y esto permite tener fuente de información que pueda ser utilizada para lograr mejores resultados en estas funciones que compartimos. Justamente también hay un rol articulador con los diferentes sectores y también con los diferentes niveles de gobierno local. Y en esta oportunidad vamos a justamente enfatizar en este primer ciclo, es un primer objetivo estratégico que tenemos en la política, el de vincularnos al desarrollo infantil temprano.
estamos cubriendo el periodo de 6 a 36 meses. Y este periodo es importante porque es una maravilla la existencia del ser humano y justamente queremos contar en los diferentes programas que tenemos como aliadas estratégicas a las damas, desde su edad adolescente, porque es importante que no solamente sepan, conozcan y dominen todo lo que deben de saber y aplicar en caso decidan estar en gestación, en caso decidan tener su bebito, y cómo es lo importante de este conocimiento para tener estos compatriotas que podamos tener con habilidades cognitivas, emocionales, físicas y de desarrollo que les permitan no solamente acceder a educación de calidad, sino también a empleo de calidad. Justamente el tema del ministerio es desarrollo. No es suficiente el crecimiento económico que le medimos con el Producto Bruto Interno, sino que queremos justamente mejorar este empleo de calidad. Y este empleo de calidad no se circunscribe solamente a nuestras áreas, se circunscribe a todo el territorio y a todo el mundo. En realidad el trabajo pues no solamente es presencial, también puede ser virtual y existe demanda de empleo de estas condiciones. Entonces es valioso, importante el que podamos contar con estas aliadas estratégicas que en el transcurso de los diferentes ciclos de vida pues mantengan ese compromiso. No es solamente un Estado que brinda recursos porque es bondadoso o tiene recursos, sino que necesitamos estos compromisos de todos los actores y beneficiarios. En el caso que tenemos de esta experiencia es importante porque si estamos enfocados en poblaciones que tienen carencias simultáneas, no solamente pobreza monetaria, incapacidad adquisitiva de una canasta familiar, es importante que las damas también se incorporen a su actividad laboral. Y justamente este caso que tenemos de Cunamás permite eso, permite que las madres puedan desarrollar sus actividades laborales teniendo la confianza y la certeza que los cuidados que se les va a dar a sus hijitos pues es de la mejor calidad, es de manera integral, es que va a desarrollar estas habilidades, no solamente de movilidad hasta que caminen autónomamente, que tengan apego, que puedan controlar sus emociones, que desarrollen sus actividades de comunicación, sus habilidades cognitivas y esta identificación, ¿no? Hay oportunidades de mejora, se van a compartir con la, digamos, exposición de los resultados de este estudio. Y esto no solamente es algo unilateral, sino que se va a enriquecer justamente con la participación de todos los que nos acompañan en esta primera sesión. Vamos a tener una segunda sesión en esta semana de G-Local el día viernes, dentro de 2 días, y allí vamos a compartir el tema de evaluación de las políticas nacionales multisectoriales. ¿Por qué? Porque necesitamos medir los resultados, necesitamos conocer cuánto estamos avanzando y justamente esta medición es la que permite tener cambios. Tenemos también importantes experiencias que se han tomado en cuenta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de CEPLAN, de UNICEF y de la Fundación Baltasar y Nicolás, quienes nos van a acompañar en estas 2 oportunidades de esta semana. Entonces, sin más, los invito a acompañarnos a construir y desarrollar esta cultura de evaluación con una participación activa y esto, el resultado que nos va a permitir es que se plasme en nuestras poblaciones, resultados reales que mejoren las condiciones de vida y que permitan lograr este desarrollo y esta inclusión. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta exposición. Gracias por su palabra, señor viceministro. Y a continuación, invitamos a nuestro señor viceministro y a todos los panelistas a poder tomar la fotografía protocolar del evento. Para eso invitamos a los camarógrafos para que nos acompañen con las fotografías. Por favor, aquí, Leslie, Sergio. Ahí nos colocamos, ahí al frente tenemos a los fotógrafos. Okay.
Preparados, por favor, acá todos, 1, 2 y 3. Nada más, por favor, 2 aquí y aquí va. Gracias. Una última con el dedito, por favor. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos nuestras ubicaciones. Por favor, si nos ayudan con las sillas. Gracias. Enseguida vamos a dar inicio al primer bloque de este evento. Para ello, le damos la bienvenida a Leslie Miranda. Ella es coordinadora de evaluación de políticas sociales de la Dirección de Evaluación del MIDIS, quien asumirá la moderación de la mañana. Leslie es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Economía por la Universidad de Chile, con más de 13 años de experiencia en el sector público, en el diseño y la implementación de evaluación de diseño, procesos e impacto de intervenciones del Estado, principalmente en el área social. Como lo he mencionado, actualmente es la coordinadora de evaluación de políticas sociales de la Dirección de Evaluación de la DGCI del MIDIS. Gracias, Leslie. Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos, a todas los presentes. Nos acompañan aquí también a quienes están de manera virtual acompañándonos por las redes sociales. Esta es la primera sesión del MIDIS en la Semana de la Evaluación del 2025 y nos reúne para compartir la metodología que se ha desarrollado en esta dirección para la evaluación de impacto del servicio de cuidado diurno del programa Cuna Más. Esta evaluación ha sido diseñada con un enfoque que combina registros administrativos del programa, vale decir su padrón de usuarios, la cual ha sido, digamos, combinada con información de encuesta, en particular la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, para poder implementar una evaluación de impacto. La mesa redonda, voy a pasar a explicar la dinámica un poco de la mesa. Esta mesa va a tener 2 bloques. Primero, vamos a tener una exposición de 25 minutos a cargo de Sergio Quispe. Seguidamente vamos a tener otro bloque con nuestros destacados comentaristas aquí presentes, quienes van a tener hasta 2 intervenciones, una primera de 5 minutos y una segunda de hasta 4 minutos. Tengo entonces el agrado de invitar al podio al señor Sergio Quispe, uno de los investigadores que ha estado a cargo de la evaluación de impacto del servicio de cuidado diurno. Esta evaluación, vale decir, ha sido desarrollada por un equipo grande, multidisciplinario de la Dirección de Evaluación. Y paso a presentar a Sergio. Sergio es economista por la Universidad Católica del Perú. Sergio tiene una maestría en Economía Laboral por la Universidad de Barcelona. Cuenta con experiencia en el sector público, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Ministerio de Cultura, en el Congreso de la República. Ha sido pasante del proyecto regional Lazos en la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente, Sergio se desempeña como analista de evaluación de políticas sociales en la Dirección de Evaluación de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación del MIDIS. Bienvenido, Sergio. Tienes la palabra. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Gracias por asistir a esta reunión, este conversatorio tan interesante e importante, porque justamente las recomendaciones seguro son las cosas que saldrán de acá y se comentarán con los panelistas que están en esta oportunidad, ¿no? Bueno, como bien comenta Leslie, el día de hoy vamos a, dentro del marco de este conversatorio sobre encuestas y registros administrativos, dentro de la Dirección de Evaluación que pertenece a la DGCI,
elaboramos una evaluación de impacto que se tituló Evaluación de impacto del servicio del cuidado diurno y del programa nacional Cuna Más, ¿no? que tiene bueno, justamente combina, como mencionaba Leslie, una encuesta, que es la ENDES, con el registro administrativo de la base de usuarios del propio programa, ¿no? Es algo novedoso, por así decirlo, y por eso consideramos que es importante tenerla en esta oportunidad. Bueno, empezando yo un poco la presentación. Bueno, el esquema es un esquema tradicional. Empezamos con los antecedentes, después con los objetivos, el diseño de la evaluación, resultados, las discusiones y las conclusiones, ¿no? Y también algunas limitaciones que hemos podido encontrar. Bueno, respecto a los antecedentes, es importante contextualizar el programa, bueno, el servicio de cuidado diurno, concretamente dentro del programa nacional Cuna Más, ¿no? El servicio, el SCD, ¿no? Es un servicio que se brinda para niños y niñas entre 6 a 36 meses y se enfoca concretamente en el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los niños usuarios, ¿no? Está centrado, digamos, para familias que carecen de una persona adulta competente que pueda cuidar al niño o niña, ¿no? Y específicamente está priorizado para familias pobres y extremadamente pobres. A partir del 2017, este servicio se enfoca concretamente en combatir la anemia. Probablemente esa es una de las razones centrales por las que también iniciamos esta evaluación. Ya que si bien existe una evaluación previa a ese servicio, que también es del 2017, que evaluaba el periodo 2015-2016, esta evaluación, si bien arrojó muchas luces de lo bien que se estaba haciendo este programa, esta evaluación no divide los resultados del desarrollo infantil temprano, el DIT, en 7, como ahora sí lo dividimos. Antes solamente, por ejemplo, en el 2017 solamente era un índice, ¿no? Solo era un índice, no, o sea, todo en uno. Ahora está separado en 7. En esa oportunidad de 2017 tampoco había la variable, el tiempo de duración que tiene el usuario dentro del programa. Y eso es central para los que han tenido la oportunidad de leer ese informe que hemos elaborado, central porque la mayoría de resultados tiene que ver con más tiempo permanece el niño, mayores son los resultados. Entonces, es central. Eso no había en el anterior, en esta sí hay. Y bueno, naturalmente, como antes era solo todo un índice del desarrollo infantil temprano, no tenía específicamente cuál es el efecto del programa, del servicio, en la anemia, la prevalencia de anemia. Ahora sí lo tenemos. Bueno, eso es un poco sobre los antecedentes. Respecto a ya un poco entrando a la evaluación, esto que ven en la pantalla es justamente, por así decirlo, el porcentaje de los centros integrales de atención infantil, los CIAIs, activos en todo el periodo de evaluación. Es interesante que justo esta evaluación cruza 2 periodos importantísimos probablemente en el Perú y también en todo el mundo, ¿no? Que es el periodo prepandemia y el periodo durante la pandemia. Cruzamos aquí un periodo de 2018 hasta marzo del 2020, donde el 100% de CIAIs estaba activo, pero a partir de abril hasta más o menos junio, no sé si se puede ver bien ahí, junio de 2022, todo el servicio fue prestado remotamente, ¿no? A través de llamadas, canastas, a las familias y tal, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este servicio, durante el tiempo que fue remoto, también se pudo analizar. Y también analizamos una breve parte de reactivación, ¿no? La última parte de los últimos meses del 2022, ¿no? Entonces, tiene al menos 2 periodos bien marcados, ¿no? Prepandemia y durante pandemia. Bueno, respecto a los objetivos, ¿no? El objetivo general, como bien dice ahí, es estimar el impacto del SCD, ¿no? Sobre los resultados de desarrollo infantil temprano, ¿no? Que ya los voy a mencionar con detalle. Y algunos objetivos específicos es ver estos efectos de manera diferenciada, ¿no? Diferenciarlo, por ejemplo, por sexo. El servicio de cuidado diurno tiene efectos particulares dentro de los niños y dentro de las niñas. Dentro de los usuarios que estuvieron antes de la pandemia o durante la pandemia.
Y finalmente, hay efectos diferenciados. Bueno, nos preguntamos si hay efectos diferenciados, si es que el usuario estuvo 2 meses o estuvo 20 meses, ¿no? ¿El efecto cambia? Bueno, les adelanto que sí cambia, y cambia bastante. Bueno, esos son los objetivos. Respecto a bueno, ya entrando un poco a la evaluación, ¿no? Respecto a los resultados que investigamos. Bueno, consideramos los 7 resultados, bueno, los 6 resultados dentro de los 7 hitos que podemos encontrar en el periodo de edad que está vinculado al servicio de cuidado diurno, ¿no? Ahí solo falta el R1, pero ese es de, o sea, menores de 6 meses, por eso no está ahí. Bueno, el resultado número 2, concretamente, es el tema del apego seguro, que es un poco la conexión emocional entre la madre y el hijo, ¿no? Lo analizamos, es un periodo muy corto, nada más se estudia eso, ese resultado de 9 a 12 meses nada más del periodo, entonces la muestra va a ser bastante menor, naturalmente. El resultado 3, que está vinculado al estado nutricional del niño o niña, que está justo la popular anemia está ahí dentro de eso, y la desnutrición crónica infantil también, ¿no? Que sabemos que eso afecta después el desarrollo cognitivo posterior del niño o la niña, ¿no? El tema de la comunicación verbal, que es la capacidad del niño para comprender y expresar su parecer, por así decirlo, sus necesidades y tal. El R5, que es el desarrollo motor grueso, que concretamente es el momento en el hito casi de vida histórico de que el niño empieza a caminar solo, ¿no? Puede caminar sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Pasar de gatear a caminar, ¿no? Es muy importante incluso en el desarrollo humano general de la humanidad. El R6 es la regulación de emociones, ¿no? Que está vinculada a la capacidad para poder moderar o manejar los comportamientos ante situaciones intensas, positivas o negativas, ¿no? Y el R7 es la función simbólica, que está mucho más relacionado con el tema cognitivo, ¿no? Que es la capacidad de poder representar diferentes situaciones de su vida cotidiana que no están sucediendo a través de la imitación, el juego, el dibujo, el lenguaje, ¿no? Esos son los resultados. Pasamos ahora a ver un hecho estilizado antes de entrar ya a la metodología, a toda la parte más dura que a los economistas nos gusta. Esta parte de aquí es un hecho estilizado que es muy relevante a tomar en cuenta siempre que estudiamos la prevalencia de anemia, que tiene mucho protagonismo en esta evaluación, naturalmente. Este gráfico ejemplifica concretamente cómo ya un poco en el ciclo de vida del niño o la niña, naturalmente disminuye en promedio la prevalencia de anemia, ¿no? Conforme pasan los meses, la edad del niño, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Nos preocupa nos preocupa en general que la prevalencia de anemia exista, por eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más preocupante? Lo más preocupante son los niveles de prevalencia de anemia iniciales, ¿no? Como se puede ver, del mes 6 de edad hasta el 10, 12, es altísimo, ¿no? Es más del 60% de prevalencia de anemia. Y sabemos que la prevalencia de anemia está relacionada, bueno, se mide conforme al hierro en la sangre, ¿no? Entonces, naturalmente parece que después eso se regula. Claro, no llega a ser 0, esperaríamos que sea 0, pero igual después baja naturalmente, ¿no? Esto es importante considerar para la parte metodológica, porque, por ejemplo, esto nos hace ya considerar que la edad en meses debe ser un factor fundamental, porque tú no puedes comparar la prevalencia de anemia de un niño de 30 meses de edad con un niño de 7 meses de edad, porque naturalmente va a ser menor, ¿no? La prevalencia del de 30, como estamos viendo ahí en el gráfico. Sobre la metodología, Leslie ya había adelantado un poco esto. Lo que hacemos acá es cruzar, ¿no? Cruzamos el padrón de usuarios del servicio de cuidado diurno, que son muchísimos niños, son como más de 300.000, como bien dice ahí. Los cruzamos y vemos cuáles de esos usuarios del SCD están registrados en la ENDES. Se les hizo las consultas a las madres, a las familias cuando fueron a encuestarlos para la ENDES. Y con eso encontramos que se cruzan 3.255 niños, ¿no? Del total, del periodo 2018-2022. Eso es importante en muchos sentidos. Eso nos permite poder como recoger la información que existe en la ENDES, para
para los usuarios del SSD, vinculados principalmente a los justo los temas del DIT, ¿no? al tema de desarrollo infantil temprano, y cruzarlo con variables que solamente están en el padrón de usuarios, que es el tiempo de permanencia en el servicio, ¿no? Si no cruzáramos, no tendríamos eso, y sería probablemente muy similar a la evaluación que hubo en el 2017, pero eso no es este caso, ¿no? Bueno, un poco sobre qué hemos encontrado en la muestra que cruzó. Son usuarios que tienen muy poco tiempo, como se puede ver, la tercera parte está entre 1 a 6 meses, no se ve casi nada, creo, ¿no? Pero entre 1 a 6 meses y entre 6 a 12 meses, es decir, 2/3 partes están menos de un año, ¿no? En el servicio, y una muy pequeña parte está 24 meses o más, una muy pequeña parte, ¿no? Y bueno, como se puede ver, la permanencia en el servicio promedio es de 10 meses, más o menos, 10 meses de permanencia de los usuarios en el servicio, ¿no? Y el rango máximo, naturalmente, es 30 meses, porque están desde los 6 meses hasta los 36, ¿no? El máximo tiempo posible es 30 y el promedio es 10. Entonces, no es que se queden mucho tiempo, que digamos. Eso es importante considerar para esta evaluación. Sobre el diseño, que es también una parte importante de justo la parte metodológica, lo que hacemos es un emparejamiento, ¿no? Utilizamos una metodología que se llama la metodología de emparejamiento por puntaje de propensión. A cada niño o niña le damos un puntaje en función de las características individuales, familiares, sociales, de la vivienda y demás, que tenga ese usuario. Y entonces separamos los que son usuarios de los que no son usuarios, ¿no? Y los usuarios que se parezcan entre ellos se emparejan y se comparan unos con otros en función de que uno, con la única diferencia, se espera que la única diferencia sea que uno sí recibió el tratamiento, que en este caso es pasar por el SSD, y otro no haya recibido. Entonces tú puedes comparar y decir, ok, lo único que que diferencia a uno de otro es que uno pasó por el SSD y otro no pasó. Entonces ahí tú recién puedes compararlos. Para eso utilizamos una serie de variables de comparación que están justamente ahí, que tampoco se ven. Pero bueno, son variables que están vinculadas al niño, a la niña, como la edad, por ejemplo, el peso que tiene, ¿no? Al nacer y en general, claro, peso al nacer, el sexo también. A otras variables vinculadas a la mamá, ¿no? La edad de la madre, la educación que tiene y demás, su lengua materna. En general, variables que puedan caracterizar de la mejor manera para que la probabilidad de participar en el programa sea la misma entre los que participaron realmente y los que no participaron. Bueno, unas variables de características del hogar, como los activos del hogar principalmente, como pueden ver ahí, bueno, podrían ver, y unas variables de contexto, ¿no? El ámbito, el departamento, región natural y demás. Entonces estas variables son estándar, se suelen usar siempre en la literatura que hace evaluación de impacto. Y bueno, es importante desde ahora ya decir que esto lo que permite es que tú cuando haces ese emparejamiento, tú deberías tener posteriormente que las variables estén balanceadas. ¿Qué quiere decir balanceadas? Quiere decir que no haya mucha diferencia en promedio entre los usuarios que son tratados y los usuarios que nunca participaron en el programa, ¿no? Los promedios deben ser iguales. Si son iguales, tú puedes decir, el emparejamiento fue correcto, la metodología funciona, la validez interna va hacia adelante. Y eso hemos encontrado. Hemos hecho distintos tests, concretamente el test de Smith y Todd, y hemos encontrado que la mayoría de variables está emparejada. Así que podemos seguir adelante en nuestra travesía de ver los resultados del SSD. Justamente hablando de estos resultados, que es seguro la parte más interesante, tenemos resultados esperados, ¿no? Naturalmente uno esperaría que el apego seguro entre la madre y el hijo mejore, que la anemia, que la prevalencia disminuya, ¿no? O sea, que el tema de la DCI también caiga, ¿no? De la nutrición crónica infantil caiga, que mejore todo. Bueno, eso sería ideal, ¿no? Sin embargo, lo que hemos encontrado en promedio, así, en bruto, digamos, hemos encontrado que no hay ningún tipo de efecto. Si no diferenciamos por nada, si agarramos independientes niños, niñas, el que estuvo un mes, el que estuvo 30 meses, el que estuvo antes de la pandemia, durante la pandemia, si no nos importa nada esa ninguna distinción, el resultado es no hay efecto significativo del programa en el desarrollo infantil temprano. Sin embargo, no todo es tan terrible.
Porque, por ejemplo, ya podemos ver, bueno, es más, ¿no? Además encontramos que, ya separando por tiempo de permanencia en el servicio, que es la parte más como interesante de esto, encontramos que los usuarios que llegaron al programa, es decir, los que tienen de 1 a 3 meses, o sea, recién acaban de entrar al programa, llegaron con niveles de anemia superiores a los que nunca estuvieron. O sea, el comparativo entre los que entraron recién al programa versus los que nunca entraron, pero son comparables, los que entraron al programa la prevalencia de anemia es mucho mayor incluso. Entonces entraron un poco mal, podríamos decir. Sin embargo, lo que encontramos es que con el paso del tiempo, cuando, por ejemplo, consideramos a los usuarios que estuvieron por lo menos 4 meses, vemos una caída en la prevalencia de anemia, ¿no? Ya comienza a caer entre 3.1 y 4 puntos porcentuales. Es decir, si el usuario estuvo por lo menos 4 meses, 10, 20, lo que pueda estar, todo ese rango, ya vemos una caída en la prevalencia de anemia, ¿no? Solamente hasta por lo menos 4 meses, solamente en anemia. No vemos en ningún otro más. Pero si seguimos avanzando un poco más, podemos ver que si por lo menos, por ejemplo, consideramos a los usuarios que estuvieron por lo menos 6 meses, la caída en la prevalencia de anemia es mayor, de 5 a 6. Antes era de 3.1 a 4, ahora es 5 a 6. Y ahora sí vemos resultados positivos en, por ejemplo, función simbólica, ¿no? Una subida en función simbólica. Y así podemos seguir. Si vemos por lo menos 8 meses, la caída en anemia es mucho mayor y ahora se suma un resultado significativo, que es en R5, en desarrollo motor grueso, ¿no? De 9 a 10 puntos porcentuales de crecimiento. Y así podemos seguir por lo menos un año y por lo menos un año y medio, ¿no? Entonces, eso quiere decir concretamente que conforme pasa el tiempo, pasa el usuario más tiempo en el SSD, los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, si está un año y medio o más el usuario, la caída de prevalencia de anemia es de 13 puntos porcentuales, de 13 a 15 puntos porcentuales. Es muchísimo, ¿no? Es sin duda el efecto más fuerte que hemos encontrado. Y también cae el DCI, mejora la comprensión del niño, ¿no? Expresiva y en general esto, y también mejora incluso la función simbólica. Lo que no hemos encontrado, y sí es un punto a considerar dentro de esto aquí, es que a pesar de todos los cortes que hacemos en tiempo de permanencia, no encontramos nada respecto a regulación de emociones y comportamientos, ¿no? No hay nada que mueva esa aguja, digamos. Es importante considerar también eso para la parte final. Bueno, pasando a otros resultados, cuando dividimos por sexo ahora, encontramos solamente que sí, sin importar otra vez el tema ya de cuánto tiempo estuvo en el programa, ¿no? Solamente separando por sexo, encontramos que los niños sí presentan una caída en la prevalencia de anemia, ¿no? En los niños, pero en las niñas no encontramos ese efecto. En las niñas el efecto es nulo, no, es decir, no significativo. No podemos decir si subió o bajó, concretamente es eso. Pero en los niños sí, ¿no? De 3.5 a 5.2. Y finalmente, cuando analizamos el tema de los periodos, ¿no? Acá el tema del periodo prepandemia y durante pandemia es interesante por cómo se entregó el servicio. El servicio antes de la pandemia se entregó 100% presencial, ¿no? Naturalmente. Durante la pandemia fue a distancia, remoto. Hemos encontrado que lamentablemente en el periodo prepandemia cayó el apego seguro, el vínculo madre-hijo entre los usuarios, ¿no? Más que en los controles, naturalmente. De casi una caída de 10 puntos puntos porcentuales. Y también subió la desnutrición crónica infantil, ¿no? Sin embargo, el primer resultado de la caída del apego seguro no es tan sorprendente según la literatura tampoco. Se ha documentado que eso suele suceder, naturalmente porque estás sacando, ¿no? al niño de su hogar y está ahora pasando más tiempo o sea, 8 horas del día pasa ahora en un CI, naturalmente la relación se va a trastocar. No necesariamente debe ser así, pero si es que no, por ejemplo, sigue ciertos comportamientos los padres de familia, cuidados con el niño, puede suceder lo que ha sucedido, ¿no? Que más bien cuando el usuario está dentro del SSD, se ha disminuido el apego seguro. Y bueno, para el DCI
Si no hay mucha información, parece que los determinantes se deben más a variables estructurales que el programa no atiende en absoluto. Así que bueno, esa es un poco la explicación. Y bueno, durante la pandemia no se encontró ningún efecto, como pueden ver ahí. Ya finalmente, como parte de las discusiones, sí, es interesante considerar que probablemente el programa esté teniendo desafíos en la implementación del programa, que está vinculado a la calidad del servicio, ¿no? Esta calidad del servicio tiene que ver, sin duda, como justo dice Araujo y Estiada en 2015, que los servicios de cuidado están centrados netamente en el niño. Entonces, si la madre cuidadora no está tanto tiempo presente con el niño porque tiene varios niños a su cargo, ¿no? O cambia mucho, eso puede afectar la calidad. Y eso puede estar detrás incluso del no encontrar ningún tipo de resultado en regulación de emociones y comportamientos, ¿no? Podría ser una de las hipótesis que se pueden estudiar próximamente, ¿no? Otra cosa que quisiéramos mostrar acá es que, bueno, hay como 3 estudios que han mostrado la necesidad, o la importancia, en todo caso, podemos verlo así, de mejorar los incentivos económicos, porque eso aumenta la estabilidad de las madres cuidadoras en el servicio, y también de disminuir el ratio de a cuántos niños o niñas atiende una madre cuidadora, ¿no? Hay un estudio un piloto de mejora del SCD que hace la comparación entre qué pasa si actualmente son 8 niños por madre cuidadora, qué pasa si bajamos a 6 y encuentra que mejora los resultados DIT, ¿no? Por ejemplo. Eso es un piloto que ya se hizo actualmente acá, en 2020, ¿no? Y bueno, eso respecto a las limitaciones, solamente muy puntual porque esa parte es un poco a veces pesada a entender metodológicamente. La base que estamos cruzando aquí es una muestra que se cruzó la base de ENDES con la base de usuarios, ¿no? Naturalmente, eso no fue creado para hacer eso, entonces el diseño muestral no está pensado para ser representativo de todos los usuarios, ¿no? Naturalmente. Sin embargo, podemos igual ver hasta qué punto son similares la muestra que tenemos con toda la muestra de usuarios. Y hemos encontrado que en muchos casos son similares, salvo en algunos, ¿no? Esos que no son similares pueden hacer que exista un sesgo en nuestras estimaciones para abajo o para arriba, ¿no? Si estamos sobreestimando sería un problema, pero estamos subestimando no sería tanto. Lo que hemos encontrado es que algunas subestiman, algunas sobreestiman, para decirlo de una manera. Respecto al 2, sí, la segunda limitación es que bueno, nosotros no tenemos un registro diario de la asistencia a los niños, ¿no? Tenemos solamente si asistió en el mes o no asistió en el mes. Puede que el niño haya asistido menos tiempo que el mes, puede que haya asistido solamente 2 días. Y nos figura a nosotros en nuestra base de datos como si hubiera asistido todo el mes. Eso podría también subestimar nuestros resultados. Y la tercera es que, bueno, como es un diseño cuasi experimental, es decir, no es un experimento aleatorio totalmente esto, siempre hay la posibilidad de omitir variables, ¿no? en nuestra estimación para hacer la metodología. Sin embargo, hemos analizado un análisis de sensibilidad marginal al riesgo de variables omitidas y no hemos encontrado mayor problema sesgo, pero igual es importante decir que es posible ese sesgo, ¿no? Como las conclusiones ya finalmente, justo me queda un minuto. Bueno, Te aunque quedan promedio, 2 minutos, Sergio. genial. Bueno, genial. Aunque en promedio no se observaron efectos significativos, como mostré al inicio, lamentablemente, sí se ven efectos si es que el usuario está por lo menos 4 meses, ¿no? A menos efectos en la prevalencia de anemia, que es una variable importante, un resultado importante, ¿no? Con un poco más de tiempo en el programa se ven mayores efectos, ¿no? Ahí se comienzan a ver mayores efectos. Eso claramente trae la recomendación siguiente, ¿no? Que es en la comunicación con los padres de familia, sugerir, exhortar a que los niños, a que sus hijos se queden el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno,
la segunda conclusión es que, este estudio no encontró evidencia significativa sobre, como mencionaba, la regulación de emociones y comportamientos, ¿no?, en los niños evaluados, ¿no? Esto sugiere que puede existir, ¿no?, o sea, que se pueden requerir como intervenciones adicionales, ¿no?, adicionales, aparte de las que ya se dan actualmente en el SSD. Y finalmente, una forma de potenciar los efectos, ¿no?, del SSD en el desarrollo infantil temprano, como mencionaba, podría ser, ¿no?, implementar estrategias que aseguren una mayor permanencia en los niños, como había mencionado, y también probablemente mejorar la calidad de las interacciones de los cuidadores, ¿no?, para que no se vea eso que se vio en la parte de prepandemia, que es que hay una disminución del apego seguro entre la madre y el niño, ¿no? Y probablemente también, en general, fortalecer los componentes del servicio alimenticio, digamos, de las casas, con un tema de enfoque de género, porque probablemente algo explica que la anemia sí haya caído en los niños, pero no en las niñas, cuando ha recibido el mismo servicio, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Te agradecemos por la presentación. Invitamos a pasar a tu asiento. Bueno, ahora, como les comenté al inicio, vamos a dar paso a una ronda de comentarios. Tenemos aquí en la mesa 3 destacados especialistas, ¿no?, quienes van a reflexionar sobre lo que se ha presentado. Nos acompaña el señor Carlos Rojas. Carlos es licenciado en nutrición con maestría en epidemiología y gerencia pública. Ha integrado el Staff Exchange en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Cuenta con amplia experiencia en varios organismos nacionales e internacionales. Actualmente es oficial de monitoreo y evaluación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Nos acompaña también Diana Marchena. Diana es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 15 años de experiencia en políticas de educación, inclusión, desarrollo social. Diana ha sido viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación y también ha sido directora del Programa Nacional de Becas. Actualmente Diana se desempeña como jefe de la Unidad Técnica de Atención Integral del Programa Nacional Cuna Más. También tenemos aquí a Romy Ríos. Romy es enfermera salubrista con posgrados en salud pública, gestión de políticas públicas, programas en desarrollo infantil temprano e interculturalidad. Cuenta con una especialización en ciencias del comportamiento. Romy ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, coordinadora del DIT en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de Coopera Infancia. Actualmente Romy se desempeña como gerente de la Fundación Baltasar y Nicolás. Bueno, vamos a dar paso a la ronda de comentarios, quizás donde nos habíamos quedado. Podemos partir con Romy para seguir la secuencia. Tienen 5 minutos para que puedan comentar sobre lo que Sergio ha presentado y si adicionalmente quieren plantear preguntas que quisieran que sean resueltas, adelante. Perfecto, muchas gracias, Leslie. Muy buenas tardes con todas y todos. Interesante poder conocer los resultados. Felicitaciones a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación por la iniciativa y por esta forma innovadora de poder mostrar datos que nos permiten hacer un análisis mayor y pensar qué es lo que qué es lo que nos pone para la agenda pública estos resultados, ¿no?, con cara al servicio de cuidado diurno. Efectivamente, cuando uno mira los resultados, el primer comentario y mensaje, digamos, que podemos tener ahí es que la intervención temprana en anemia resulta siendo preponderante, ¿no? O sea, el niño está llegando muy tarde al servicio de cuidado diurno, tarde para prevenir la anemia. Entonces, por lo tanto, digamos, en la edad más crítica, ¿no?, en el tiempo más crítico. Entonces ahí creería yo que el reto siempre va a ser importante mirar la intervención temprana en anemia desde el servicio de acompañamiento a familias, ¿no? Pensando de que ahí es donde se llega desde la gestación, ¿no?,
y se acompaña a las familias en estos primeros meses de vida que resultan siendo vitales, ¿no? Sin embargo, hay un efecto positivo, ¿no? Como ha sido mencionado, lo cual es bastante importante, ¿no? Destacar que el servicio está ayudando para este tema, pero nos deja también esa mirada, y ahí creo que no es la primera vez que escuchamos que los resultados del servicio de cuidado diurno están más relacionados a la tangibilidad del desarrollo, ¿no? Definitivamente un CIAI con una infraestructura adecuada, condiciones adecuadas de cuidado del niño, ¿no? Van a favorecer los resultados más tangibles, ¿no? La comunicación verbal, el caminar solo, la función simbólica. ¿Por qué? Porque la metodología del abordaje del servicio de cuidado diurno está orientado para eso. Entonces, posiblemente ahí un reto que está surgiendo, evidentemente, es cómo el servicio, ¿no? Se adapta también a la política pública, ¿no? La política pública está mirando apego seguro, está mirando regulación de emociones, ¿no? Y que son dos resultados que son clave para detonar todos los aspectos de prevención de violencia, ¿no? Entonces, en el futuro. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el reto ahí del servicio de cuidado diurno? La adecuación resulta siendo elemental, mira con cara a la política pública, ¿no? Entonces, actualmente el programa tiene, según su estructura de programa presupuestal, no es así. Entonces, eso es el primer reto que hay que hacer, hay que llevarlo hacia ello, para que de ahí las interacciones y todo el servicio se vaya reconfigurando en función a los resultados que se quiere lograr concretamente en el niño. Tal y como está pasando en el tema de comunicación verbal y el camina solo, ¿no? Y la función simbólica, se desprenden justamente de la dinámica que el servicio ofrece, el juego, las rutinas, ¿no? Todo eso ayuda y contribuye efectivamente a los resultados que estamos viendo, y eso es bastante positivo, pero sin embargo, el reto es cómo pasamos a la integralidad, y estos aspectos que son importantes, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, no son accesorios, ¿no? De hecho, en la encuesta que nosotros trabajamos de la mano del programa CUNAMás, junto con la Pontificia Universidad Católica, que es la evaluación de competencias socioemocionales en el niño, e indicadores de salud mental del cuidador, resulta siendo alarmante, ¿no? Que el desarrollo socioemocional del niño, casi el 50%, del desarrollo socioemocional del niño se ve afectado o está en riesgo. Entonces, esto definitivamente tiene que hacer un llamado de alarma a la política pública de que algo se está dejando de hacer, ¿no? Entonces, los resultados de la evaluación que hemos visto ahora lo están evidenciando, y los padres también lo evidencian. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo justamente para reducir esa brecha? Entonces, tenemos la oportunidad ahí de mejora, ¿no? Claramente, ¿no? De no solamente pensar en este alineamiento, sino hacerlo real. Pensar también en las conclusiones que había mencionado Sergio, ¿no? En torno al ratio, cómo se gestiona el servicio, ¿no? La gestión del servicio resulta siendo clave. El ratio cuidador, niño, resulta siendo fundamental para el desarrollo, ¿no? O sea, todo el detonante del desarrollo infantil justamente se basa en la interacción, en interacciones positivas que el cuidador principal tiene con el niño. Entonces, a más número de niños, menores interacciones. Entonces, el reto es reducir el ratio, sobre todo en los primeros meses de vida del niño, ¿no? O sea, los módulos de los niños más pequeños posiblemente tengan que tener un ratio muchísimo menor del que actualmente tienen para poder contribuir de alguna manera al tema del vínculo positivo, ¿no? Con el cuidador principal. Y esto nos hace pensar también en qué políticas estamos teniendo para poder mirar al cuidador, al que cuida, ¿no? No solamente es importante mirar, y creo que la evaluación nos está diciendo, mirar cómo es que este cuidador tiene esta interacción con el niño, que ahí el programa dedica muchas horas de capacitación, sobre todo en las rutinas que tiene que llevar a cabo,
sino también en cómo estamos cuidando la salud mental de ese cuidador, ¿no? Para lograr esa interacción positiva con el niño, cómo estamos haciendo que afronte el estrés, la ansiedad, la depresión misma, para poder interactuar durante 8 horas con 8 niños, ¿no? Entonces ese es un elemento clave. Entonces los resultados posiblemente podrían estar mostrando ahí que hay una brecha en la que actuar. Finalmente, no, todavía tenemos... ya medio minuto, ya. Ok, finalmente creo que también es necesario, definitivamente nos hace plantear el hecho de poner en agenda nuevamente, y que creo que esa es una preocupación que ya el programa CUNAMás lo tiene desde hace algunos años, es el modelo de cogestión, ¿no? El modelo de cogestión resulta siendo clave justamente para lograr esto que mencionaba Sergio, ¿no? Cómo logramos que se fidelice la madre cuidadora, evitar la alta rotación que existe a nivel local, y que esto no permite interacciones positivas y que los niños se sientan seguros de poder interactuar e intercambiar con la persona que están interactuando en el momento, ¿no? Entonces, la alta rotación definitivamente no va a ser beneficioso para el desarrollo del niño. Gracias, Romy. Agradecemos tus reflexiones. Vamos a darle el paso ahora a Diana. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a Sergio, Leslie, a todo el equipo de la DGCI por los resultados y la técnica que nos muestran en este estudio. Bueno, para nosotros desde CUNAMás, el hecho de que con data administrativa puedan lograr hacer este tipo de análisis y de evaluación nos muestra y nos confirma que el esfuerzo que hace el sector porque sus programas sociales desarrollen sistemas de información y de data administrativa, y esta apuesta que se tiene por seguir mejorando ese componente en cada programa social, está por el camino correcto, ¿no? Y desde el programa hay un compromiso por seguir mejorando nuestros sistemas administrativos de información y nuestro sistema integrado de información, y creemos que el uso de esta información para estas evaluaciones y otros estudios le dan valor a ese esfuerzo que como programa desde el territorio sube hasta el nivel central en el registro de esta información. Por otro lado, desde los resultados que ustedes nos están presentando en este momento y que confirman, digamos, ya algunas intuiciones de la primera versión y también ya conclusiones de otros estudios respecto del impacto de los servicios de cuidado diurno, nos parece central centrarnos, digamos, como nos corresponde desde CUNAMás, en estas dimensiones más de los retos que tenemos para atender justamente los desafíos que presentaste, ¿no? Entonces, en esa línea, un análisis profundo de los factores que promuevan la permanencia de nuestros usuarios en el programa es lo que nos corresponde, ¿no? Porque como bien han mostrado los resultados, mientras más tiempo permanezcas en el programa, mejores serán tus resultados en estos indicadores que mide el DIT. Y uno de los aspectos centrales, y es uno de los desafíos que señalaste, uno de los aspectos centrales es justamente la permanencia del cuidador, ¿no? En este caso, nuestros actores comunales. ¿Cómo logramos que nuestras madres cuidadoras, y ahí también Romy lo comentó, permanezcan más en el programa? ¿Y eso cómo afecta la permanencia? ¿Por qué? Porque la rotación afecta, digamos, la respuesta de las familias para llevar al niño a cuna, ¿no? Yo confío en mi servicio y en la calidad del servicio porque hay una predictibilidad y una confianza que yo deposito en esta persona a la que le entrego pues a mi niño, mi niña, mi bebé. Entonces, mientras esta rotación esté presente en niveles importantes, vamos a tener un reto respecto de la permanencia. Si no logramos permanencia, no mejoraremos resultados que vemos que sí tenemos impacto, pero no. Y ahí es importante señalar que en este momento, bueno, como gestión, la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene una apuesta importante
por mejorar uno de los aspectos que impactan en esta rotación de los actores comunales, y es en el incentivo. Hay una apuesta por ya llevar, y ya se ha llevado una propuesta de incremento de los incentivos, que es uno de los componentes para reducir la rotación. El otro componente es el desarrollo de incentivos no monetarios, le llamemos, ¿no? Incentivos no monetarios vinculados a promover la certificación de nuestros actores comunales, a reconocer y desarrollar tal vez una línea de carrera, le decimos, ¿no? Una línea de carrera donde puedas ir teniendo nuevos roles y nuevos reconocimientos en base a esto, y también, como bien lo ha mencionado Romy, y está en camino a través de AINILAB, que también es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, este laboratorio de innovación, hay una iniciativa en desarrollo vinculada al componente de mejora de la salud mental y socioemocional de los actores comunales, ¿no? Entonces tenemos toda esta línea de trabajo. Respecto de los ratios, que también es un aspecto importante que se ha comentado, tenemos recientemente aprobada la nueva norma técnica del cuidado integral, y en esta norma técnica se ha subdividido, digamos, los grupos etarios que atiende el programa, ¿no? Entonces atendíamos de 6 a 18 meses y luego de 19, bueno, a 36, y teníamos dos grupos, ¿no? Bebés y gateadores, caminantes y exploradores. Y cada grupo tiene un ratio. El grupo más pequeño de 1 a 4 y el grupo más grandes de 19 a 36 estaba de una madre cuidadora con 8. Entonces, con la aprobación de la nueva norma técnica, el grupo se ha subdividido en dos. Entonces, ahora tenemos 3 grupos etarios, y el grupo de 19 a 25 meses, ahora tiene un ratio de 1 a 5, ¿no? Reduciendo el número de niños por madre cuidadora. Esa norma técnica es el resultado del esfuerzo que se hace en el grupo de trabajo multisectorial del PEPORDIT, donde ahí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene pues el rol rector de este grupo. Se ha aprobado y está en proceso su diseño, la elaboración de sus diseños operacionales, para que puedan ser implementados pues ya a partir del próximo periodo, ¿no? Entonces, esos son dos caminos que creemos que apuntan directamente a los desafíos que nos han comentado, y ya me quedé sin tiempo. Gracias. Te agradecemos, Diana. Vamos a darle paso ahora a Carlos Rojas para sus comentarios. Adelante, Carlos. Gracias. Primero agradezco al MIDIS por esta continuidad de espacios para poder compartir las investigaciones que desarrollan, para poder debatir ideas y enriquecer continuamente el proceso. Yo he visto al MIDIS de su nacimiento y estos esfuerzos de generar evidencia y compartirlas, y es muy grato y satisfactorio poder decirlo en el sentido de ejemplo de país, pero además también esa instalación en el continuo que va en algunos puntos tomando ventaja de otros países en la región que habían tenido años previos de aparecer con evaluación, pero que en el Perú se está caminando aceleradamente, y eso es muy bueno. Entiendo que tenemos 2 momentos, este y uno más de 4 minutos. Quiero aprovechar para enfocarme en los hallazgos, y en la segunda ronda para enfocarme en las recomendaciones hacia adelante en política pública. En relación a los hallazgos, primero felicito el esfuerzo grande que se realiza con mucho ingenio e innovación, tomar bases de datos administrativas y cruzarla con encuestas nacionales. Eso para el Perú es realmente un paso adelante, nos pone por delante de otros países, por dos razones. Primera, que casi no hay países en la región que cuenten con encuestas que se levanten todos los años, anualmente, que den cuenta de indicadores de este tipo. La gran masa de países que lo hacen en el planeta Tierra lo hacía financiado por USAID a través de las DHS, acá se llama la ENDES, pero son las DHS a nivel global. Y en el caso peruano, la ENDES es pagada por el Estado peruano hacia el año 2007 aproximadamente. Entonces, tenemos casi 2 décadas con fondos públicos, lo cual es muy bueno y nos hace fuertes en relación a otros países que no pueden hacer lo mismo. Y eso es realmente muy bueno y positivo para mí. Cada vez que alguien pregunta por cómo funciona esto en el Perú, dicen, es increíble, ustedes tienen una encuesta todos los años. Sí, sí la hay. Entonces podemos monitorear, eso es fantástico.
Lo segundo importante es la fortaleza de que cuando el MIDIS nace con una tecnocracia muy fuerte y con un mandato muy claro y centrado alrededor de políticas sociales. Y eso hace de que, tomando un segmento nada más de esta, en su momento, construcción tecnocrática, la fortaleza de tener informatizada, digitalizada y bien trazada a la población, titulares de derecho que reciben los programas, es también un paso importantísimo. En la región también se hace, pero en el Perú poder cruzarlo con encuestas nacionales le da una ventaja comparativa inmensa. Entonces creo que ahí tenemos una gran ventaja, una gran potencialidad. En este momento UNICEF está trabajando justamente con el MIDIS, con la Dirección de Seguimiento y Evaluación, acompañando otras 12 evaluaciones con esta misma lógica innovativa, usar registros administrativos con encuestas nacionales, lo cual ahorra muchísimo los costos y además responde preguntas importantes de la ejecución de las políticas públicas, los programas. Dicho esto de las ventajas y lo que para Perú sería una apuesta hacia adelante, felicito también el esfuerzo de la dirección en general de poder, con el desarrollo propio interno, poder llevar a cabo este tipo de estudios. Me parece fantástico que esto pueda ocurrir. Entiendo que es una actualización de la que se hizo anteriormente, pero una actualización que la mejora porque ha pasado el tiempo, hay más información, hay más bases de datos. Fenomenal. Quiero ir ahora al hallazgo per se. Voy a poner un poquito duro alrededor de los hallazgos en relación a lo fisiológico, pero en ánimos de poder probablemente una conversación bilateral posteriormente. Efectivamente, la anemia, cuando uno la ve instalada entre varones y mujeres al momento de medirlo, en cualquier parte del planeta Tierra, siempre la anemia afecta un poquito más a los varones que a las mujeres, pero es un poquito más. Pero lo mismo se ve en desnutrición, se ve en mortalidad y en diferentes noxias. En general, en los mamíferos en general, el Homo sapiens no es una excepción, la resiliencia biológica de la hembra de la especie es mayor que la del macho de la especie, la mayoría de las especies. Entonces se observa además esto desde el punto de vista epidemiológico en el planeta Tierra y lo sabemos, y es así funciona. Lo que es llamativo es que efectivamente luego la carga de efectivamente funciona para golpear a la anemia está en ellos y no en ellas. Porque lo que estoy entendiendo, por lo que he visto, es que todo el componente explicativo, si tengo que limpiarlo matemáticamente, está en varones, no está en ellas. Toda la carga explicativa estadística está en ellos. Entonces, ahí hay que mirar algo, porque ahí está pasando algo interesante que habría que revisar alrededor de eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Una segunda mirada es que la caída de la anemia en el tiempo, per se sola, sin que nadie meta la mano, es también lo esperado. ¿Por qué? Porque fisiológicamente los requerimientos de hierro con el paso del tiempo van disminuyendo en el Homo sapiens. Al comienzo son más altos, después van cayendo. Y lo que sí es llamativo es que uno ni bien empieza a medir en los primeros momentos de la vida, ya hay anemia bien alta. Eso tiene que ver porque la gestante viene ya de facto con una carencia de hierro. O sea, ahí hay anemia. Sabemos que el embarazo, en las gestantes, la anemia está alrededor de 1 de cada 4, 25%. Entonces ahí no solo es dar el hierro a las niñas y al niño, hay que empezar desde la gestación y antes, para que fisiológicamente la niña y el niño reciba a través del cordón umbilical el hierro. Y segundo, si no hay hierro depositado en la madre adecuadamente porque viene con anemia, la leche materna tampoco arrastra hierro. No hay de dónde tomarlo, no se fabrica, no es mágico, te debe consumirlo para que pueda aparecer. Entonces ahí tenemos varias miradas que probablemente el programa podría contribuir en una mirada de irse innovando, mejorando. El programa podría tener algunas miradas alrededor de eso, ¿no? Estoy pensando en SAF, fundamentalmente. Es una mirada de los hallazgos. Luego, en esta lógica de los efectos esperados, y acá viene quizás la forma en la cual se comunica, ¿no? Yo, digamos, desde el punto de vista de entender el fenómeno estudiado, pensando en cualquiera de las dimensiones del desarrollo infantil temprano o de la nutrición, excepto por algún par de ellos, todos se espera de que por la naturaleza de lo que estamos observando tenga modificación con el paso del tiempo. Yo no espero que en el primer mes, en el segundo o en el tercero algo cambie. O sea, en otras palabras, no miraría eso como una debilidad del programa, de ninguna manera. Eso es parte de lo esperado. Uno espera más bien que eso suceda más hacia adelante, como la evidencia en el planeta Tierra te dice alrededor del año y medio, 18 meses, depende de que uno mire, 12 meses, 18, y eso efectivamente es lo que esperamos. Nutrición crónica, talla para la edad, el crecimiento longitudinal, eso no ocurre en 2-3 meses, ¿no? La anemia tiene un componente fisiológico propio, entonces sí, efectivamente, donde se ha encontrado y donde se espera que ocurra, coincide. Entonces uno diría,
de primera instancia, el programa está teniendo éxito. Está teniendo éxito en los periodos en los cuales se espera que tenga éxito, lo cual es una mirada muy, muy buena. Decía esto para algunos, porque no es cierto para todos. Hay algunos que preocupan porque no están teniendo efecto, y quizás habría que mirarlo cuando se haga una nueva mirada de las evaluaciones, si lo que yo espero como el apego seguro es justamente a partir de que cuidadores, él, estén con el niño en el hogar, el que esté en el servicio de cuidado diurno no sería precisamente el hallazgo a esperar. Entonces tampoco lo miraría como un problema de la evaluación, yo le diría más bien es cómo lo pensamos en el programa, por cómo fortalecemos el SAF, a pesar de que esto es una evaluación del servicio de cuidado diurno, esto viene en el SAF, cómo fortalecemos eso porque es donde están los hogares para el tema del apego. Hasta ahí me detengo en lo que corresponde a los hallazgos. No sé cuánto tiempo queda. Estás ya justo en el tiempo, Ya, Carlos, pero pues, si quieres sí, cerrar con algo. No, prefiero la la siguiente siguiente ronda para ronda. hablar ya de políticas Perfecto. públicas propiamente. Ya, perfecto. Bien, han salido algunos temas que quizás, Sergio, quisieras contestar, responder, ampliar. Sí. Bueno, he apuntado algunas cosas que claramente también seguro, bueno, con el equipo lo hemos conversado bastante antes. Este énfasis en el ratio es algo que siempre nos ha preocupado. Bueno, justamente por eso ya internamente también estamos como realizando ciertos estudios respecto a cómo va eso del ratio, la permanencia y demás. Así que ya seguro próximamente habrán ahí como sorpresas. Bueno, respecto a esto además de la mejora, claro, ¿no? Esto que comentó Diana de la mejora de esto de ahora de 19 a 24 meses, ¿no? Esto de que ahora son, o sea, el ratio ha disminuido porque antes ellos estaban dentro de los 8 meses. Claro, claro, de 8 meses. Entonces, ahora ha mejorado, me parece eso interesante. Esto que mencionaba Carlos puntualmente de que todo coincide, ¿no? Parece que el tiempo, o sea, como los resultados son esperados porque, claro, al primer mes, como justo vimos ahí en los resultados, seguro no se vio, bueno, lo pasé rápido, vemos que cuando el usuario tiene 1 a 3 meses, más bien pareciera como que el SC aumenta la anemia. ¿Pero por qué sale eso? Porque los niños que entraron al programa tenían una anemia, o sea, una prevalencia de anemia mucho mayor, ¿no? Eso sí es importante considerarlo, porque claro, o sea, eso no puedes, o sea, uno no podría adjudicarle eso al programa, ¿no? Y bueno, gracias por los comentarios, creo que no tengo nada más por ahora. Gracias, Sergio. Sí, me parece también importante lo que ha mencionado acá Carlos con respecto a la anemia en niños, ¿no? Y no es el primer hallazgo que encontramos, digamos, precisamente solo en los niños, sino en las niñas, ¿no? En anteriores evaluaciones también de un programa alimentario se encuentran mayores impactos solo en los niños y no en las niñas. Entonces siempre nos ha llevado la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos estudios con enfoque de género para poder ver si es un tema cultural, si es un tema biológico, diferenciar, ¿no? Qué es lo que podría estar pasando y que nos pueda servir también para alimentar los diseños de los programas con enfoque de género, ¿no? Entonces, eso me parece un tema también muy importante porque una evaluación de impacto de este tipo se queda corta un poco en las explicaciones de lo que podría estar detrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el efecto positivo o por qué no se encontró efecto? Solo se pueden hacer algunas hipótesis al respecto. Bueno, le voy a dar pase en todo caso a una segunda ronda de comentarios para que quienes quieran profundizar en algún tema o señalar algún tema adicional lo puedan hacer. En este caso hay 4 minutos. Vamos, Ron. Perfecto, gracias Leslie. En relación a los aprendizajes que nosotros nos llevamos como sociedad civil, ¿no? En función a los resultados, creo que es clave para todas las instituciones y organizaciones que trabajan en primera infancia, reforzar la idea que la participación comunitaria es clave, ¿no? Es clave, elemental para tener efectos positivos y crear entornos favorecedores para el niño, que es indispensable cuando tenemos la mirada de desarrollo infantil temprano.
El reto está ahí, cómo logramos que sea una participación activa, cómo logramos que sea una participación respetando sus roles, ¿no? Respetando también sus capacidades, ¿no? Y el aporte que pueden hacer frente a la responsabilidad que le estamos, o cuestionarnos un poco más bien, qué responsabilidad les damos frente al cuidado del niño, ¿no? Es verdad que la sociedad en su conjunto, o sea, los padres, la familia nuclear, la comunidad, el Estado, todos somos responsables de, ¿no? Pero cada uno tiene un rol y creo que eso es indispensable poder tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que también mirando los resultados de la evaluación, también como aprendizaje para la sociedad civil, es importante trabajar en base a resultados, ¿no? Una intervención, un servicio debe de estar mirando efectivamente qué resultados va a lograr en el ciudadano. Entonces eso va a colación con lo último que estaba comentando Carlos, ¿no? Por ejemplo, el tema del apego seguro, ¿será indispensable trabajarlo en el servicio de cuidado diurno? Posiblemente no, ¿no? Posiblemente tengamos que eso atribuirlo mejor a un servicio que tiene una intervención individual con el cuidador principal, el padre, la madre, ¿no? Principalmente. Entonces ahí el SAF podría ser, sí, efectivamente la alternativa. Y de hecho, para lograr efectivamente que el apego se pueda dar, tiene que haber una relación diádica, ¿no? Entonces, y si esto no se da, por más que el ratio se reduzca, igual se va a ver afectado en el servicio de cuidado diurno, no es igual que la atención personalizada que se tiene en casa con la que se tiene en un servicio de cuidado diurno, ¿no? Un aprendizaje también para la sociedad civil puede ser el hecho de que es necesario lograr entornos positivos para favorecer el cuidado del niño, ¿no? El desarrollo infantil temprano se nutre de una serie de intervenciones que están relacionadas no solamente al aspecto físico, no nutricional, sino también a los aspectos afectivos, ¿no? De protección, de generar interacciones positivas, generar rutinas y generar también espacios donde el niño puede interactuar y sentirse seguro de poder hacerlo. O sea, que los espacios estén adecuados para la primera infancia resulta siendo preponderante. Y es una responsabilidad, claro, que la hace día a día CUNAMAS, pero también es el reto de la sociedad civil, ¿no? Y de los otros niveles de gobierno también adecuar espacios para que el niño, la niña pueda explorar, ¿no? Libremente y que pueda a través de esa exploración tener un aprendizaje importante. Retos pensando en la articulación para mejorar la calidad, yo creería que se desprende necesariamente el hecho de trabajar coordinadamente, ¿no? Sociedad civil con el sector público, con los programas sociales. De hecho, nosotros estamos trabajando muy de la mano con el programa CUNAMAS, pero creo que esto debería hacerse mucho más efectivo, no solamente con el programa, sino en general, desde la sociedad civil hay mucha experiencia, hay muchas ganas de articular, pero esta articulación tiene que ser sostenida, ¿no? Para que se puedan establecer estas sinergias, estos intercambios y que se pueda aprovechar de mejor manera la llegada o el cierre de brechas a la población, ¿no? A nivel de gestión, sigue siendo un reto el modelo de cogestión, la fidelización, el trabajar con la familia. Creo que también hay algo que se está traduciendo en la evaluación, que es cómo se proyecta el servicio de cuidado diurno hacia los hogares, ¿no? ¿Qué pasa después de las 5 de la tarde en casa, ¿no? ¿Qué pasa los fines de semana con el niño, ¿no? Le siguen dando el suplemento de hierro, siguen teniendo buenas prácticas de disciplina con el niño. Entonces creo que ahí hay un factor importante que no es accesorio, el tema de trabajar con la familia en generar estas capacidades que finalmente van a permitir la sostenibilidad de los resultados del desarrollo integral del niño. Sobre todo si consideramos la permanencia que el usuario tiene, que el niño tiene dentro del programa, aproximadamente 10 meses, sí hay que ponernos a pensar en esas estrategias. Más allá y que me parece perfecto el estar pensando en cómo logramos que los niños tengan un mayor tiempo de permanencia, ¿no? También hay que pensar
cómo logramos efectivamente que la familia se esté empoderada sobre aquello que tiene que hacer para trasladarlo. Recordemos que tenemos en la población rural, en la población pobre y extremadamente pobre, una alta migración interna. Entonces, esta migración no necesariamente es que hoy me atiendo en Lima y mañana llevo a mi hijo a donde voy y lo inserto al servicio de cuidado diurno. Entonces, eso no necesariamente se da así. Y si fuera así, tendríamos que lograr que efectivamente en este tránsito las familias tengan desarrolladas esas capacidades que no debemos de darlas como por default, ¿no? Debemos de más bien alimentarlas y sobre todo considerando que hay resultados, digamos, más retadores en el desarrollo infantil, como los que están relacionados al desarrollo socioemocional, creo que deberíamos de dar énfasis al trabajo con familias también. Gracias, Romy. Le damos espacio a Diana. Gracias. Bueno, continuando con, digamos, con las líneas de reflexión a las que este estudio nos viene llevando, yo quería comentar respecto de regulación de emociones. Yo creo que es importante saber en este componente que en este año, ¿no es cierto?, se está desarrollando el estudio para poder desarrollar el módulo de regulación de emociones en la escala de desarrollo infantil temprano, que es el instrumento del programa, con el que recoge también información sobre este tema. Entonces, sí hay una preocupación que se muestra también en este estudio, que creo que va a ser central poder lograr tener una forma de medición y de recojo del logro de este resultado esperado, ¿no? Que no es una dimensión fácil de medir, de observar, de recoger, y eso supone además porque ha estado postergada, pero bueno, este año se va a generar el estudio para lograr completar esta dimensión que tenemos pendiente, ¿no? Ahora, sobre el tema de anemia, a mí sí me gustaría tomar un minutito, justo el doctor Milward no está, tomar un minutito para complementar, además de las prestaciones que dentro del propio servicio de cuidado diurno se dan, es decir, el seguimiento de que se hagan los tamizajes según las regulaciones de salud, la entrega de la suplementación en el horario, la alimentación. Además, como programa, también tenemos una participación importante junto con los otros programas sociales en espacios de articulación local, ¿no? Con el sector salud, con los gobiernos subnacionales, que logran que se mueva el tema de anemia en el territorio y que logran articular esfuerzos para, bueno, en aras de reducir las cifras de anemia, ¿no? Entonces, sí son los esfuerzos dentro del propio CIAI, dentro de la propia sala, con el trabajo con familias, pero también el liderazgo que asume el sector en estos espacios de articulación y su participación constante ahí con una estrategia que le llaman aliados, que le llamamos aliados contra la anemia, ¿no? Entonces, tenemos nuestro rol en el CIAI, pero también nuestro rol articulador en el territorio. Adicionalmente, todavía me queda un poquito de tiempo, yo quería reflexionar un poco de cómo podemos hacer para que estos resultados bajen y lleguen a nuestros equipos, a nuestro componente de cogestión, ¿no es cierto?, a nuestros comités de gestión, a nuestros actores comunales y a nuestras familias. ¿Por qué? Porque en realidad los resultados son bastante comunicables, ¿no? Hay que hacer esa transición. Mientras más tiempo permaneces aquí, mejores resultados va a tener tu niño. Vamos a tener la posibilidad de que logre, ¿no es cierto?, si tuvo anemia, recuperarse. Que logre la marcha estable en el tiempo que lo tiene que lograr según su hito de desarrollo, que logre desarrollar sus competencias en comunicación. Entonces, esos son mensajes que nos da la evidencia que ya los tenemos certeros, que tenemos un soporte, pero que además podemos transformar rápidamente en mensajes comunicacionales, ¿no? Entonces, ese tránsito no hay que soltarlo, ¿no? Debemos ejecutarlo porque nos ayuda mucho en el territorio, o sea, tenemos algo concreto que decir, ¿no? No lo decimos
como buenos deseos, lo decimos porque tenemos evidencia fuerte detrás, ¿no? Entonces, ahí tenemos que avanzar sobre eso, incorporarlo nosotros mismos, que nuestros equipos técnicos tengan un convencimiento, que sepan 4 meses mínimos para encontrar resultados de anemia, 8 meses para comunicación, ¿no? Entonces ellos van a impulsar, obviamente, la mayor permanencia también en el servicio. Y el otro es pensar en qué otras líneas tenemos de, hacia el futuro para seguir usando con más profundidad data administrativa, ¿no? Tenemos el trabajo con la información que recibimos de salud, la data de GIS, tenemos información nominal que viene de las evaluaciones de aprendizaje de Minedu, ¿no? Tenemos distintas fuentes de información, los otros programas sociales además, ¿no? Cuando compartimos usuarios, entonces hay muchas líneas de investigación y de análisis que se abren con este camino que han empezado de la explotación de la data administrativa, que tanto trabajo cuesta tener además, ¿no? Porque no es un trabajo sencillo. Entonces hay muchas líneas, específicamente sí nos interesa mucho en el caso de las líneas de trabajo con salud y con educación, ¿no? Con salud por los temas de anemia, de acceso a los servicios, y con educación por la trayectoria, ¿no? El tránsito y la continuidad de la trayectoria educativa hacia la educación inicial, hacia los resultados en aprendizajes. Ya han habido algunos estudios para SAF que muestran que hay un impacto de largo plazo en los usuarios que han sido parte del programa y que luego muestran mayor incorporación a tiempo a la educación inicial, mejores resultados en lectura y matemática también. Entonces sería interesante poder explorar esos temas. Eso es, nada más que gracias. Gracias Diana por tus reflexiones adicionales. Tenemos unos 4 minutos más para Carlos. Tengo 5 puntos, voy a ser telegráfico en cada uno de ellos. El primero, cooperación sur-sur. Perú está demostrando que tiene la capacidad de ser el host. No solamente el que recibe y aprende, sino también el que muestra, enseña, comparte y también puede extender esa posibilidad efectivamente de soporte técnico a otros países. Creo que ese es un muy buen punto, cooperación sur-sur. El segundo, el MIDIS tiene una muy buena práctica que es la generación de las matrices de compromisos, que en otros países es débil, es escasa, tiene dificultades. Acá en el país se construye, se prepara. ¿En qué medida esas matrices de compromiso se convierten en vinculaciones y es vinculante para que el hallazgo realmente pueda ser implementado en recomendación hacia los ministerios que corresponda? Salud, educación, MEF y el propio MIDIS. Yo creo que es una práctica que habría que reforzar y ver los mejores mecanismos de que esa matriz de compromisos, tengo los resultados, tengo los hallazgos, todos los que estamos involucrados tenemos que hacer algo para atender, y en esa lógica estamos hablando de efectivamente mejorar la eficiencia del programa y lo que se logra. Que el viceministro esté sentado aquí creo que ayuda mucho en ese sentido, de pensar en esa lógica de cómo alineamos los hallazgos con política pública, gestión pública. Tercer punto, llevar los resultados efectivamente al territorio, pensando en gobiernos regionales, gobiernos locales, porque toda la capacidad sinérgica de todo lo que ocurre en el territorio tiene que estar colocado e informado debidamente. Y aquí quiero agregar algo: cómo llevar los resultados dentro del mismo programa y dentro del mismo ministerio, cómo comunicarlos debidamente, ¿no? Sacarlos de la colocación súper técnica y colocarlo en una cuestión de gestión pública, aterrizable. Eso es parte de un proceso que debemos desarrollar, y en esa misma lógica, cómo hacemos llegar los resultados a los titulares de derecho, a las familias, a ellos, a ellas, a las ciudadanas y ciudadanos. Creo que es un pendiente nuestro como país. Cuarto punto, código abierto, base de datos abierta. No me refiero a la nominalidad, me refiero a la base de datos para que alguien pueda replicar, mejorar, ir ampliando. Eso sería una muy buena práctica. Sé que es un sueño, pero se ha discutido mucho alrededor de eso. Tenemos que buscar las mejores formas en esta lógica de tener el avance, y ahí venimos con el quinto punto, que era cómo respondemos a otro tipo de preguntas. Aquí puede sonar un poco duro lo que voy a decir, pero estos indicadores son muy altos. El programa lo que necesita es responderse a otro tipo de cosas, porque lo que quiere es mejorar la gestión del proceso. El indicador tan alto no me ayuda a bajar a mi proceso, necesito responderme a otro tipo de preguntas. Esto está bien, pero por supuesto hay que defender frente al MEF, oye, esto funciona, necesito más presupuesto, necesito mantenerlo, y eso está muy bien.
pero al programa al interior necesita responderse otro tipo de preguntas. Entonces, ahí creo que la invocación a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación es cómo en su rol de generar evidencias hace esas mejores indagaciones con el programa de la mano para responder ese otro tipo de preguntas que podrían estar anidadas en otro tipo de investigaciones, podría ser también una evaluación. Estaba pensando a medida que intercambiaban ideas, la ENDES, esto es un ejemplo cualquiera, la ENDES tiene un módulo donde se le pregunta a ella quién toma las decisiones al momento de una compra en el hogar. ¿Usted y su pareja? Cuando hay que llevar al niño, cuando usted tiene que ir, ¿lo toma usted? ¿Lo toma usted y su pareja? ¿Lo toma solo su pareja? ¿Lo toma usted, su pareja y su familia? Entonces, ese es el índice de empoderamiento. Existe y se usa en muchos países. Eso podría ser una muy buena forma de ir apuntalando a estas contribuciones adicionales que el programa va teniendo. Estaba pensando esto como un ejemplo, y el otro que se mencionaba en esta misma lógica, el último objetivo del programa en la lógica es apuntar a los temas de comprensión lectora, lógico-matemáticas, al menos dentro de la cadena de valor. Ya hay bastante tiempo del programa y ya hay bastantes mediciones a nivel censal. La última ya fue censal. Tranquilamente podríamos encontrar en esa misma búsqueda si aquellos que estuvieron expuestos al programa en un momento determinado están logrando esos mejores puntajes. Entonces creo que se intentó hacer algo parecido con nutrición y puntaje en algún momento, pero ahora podríamos estar en una mejor posición para poder hacerlo, pensando en ese tipo de respondernos preguntas, ¿no? Esos fueron mis 5 puntos, y quiero cerrar hablando de UNICEF en tanto la cooperación y el continuo trabajo con el MIDIS. Desde que el MIDIS nació, hemos estado continuamente cerca del MIDIS en varias de sus direcciones, programas, a lo largo del tiempo, y renovamos ese compromiso de poder hacerlo. Tenemos el trabajo muy conjunto que hacemos con el programa, de la mano con mis colegas que ven los temas de nutrición y desarrollo infantil temprano, mis colegas de políticas sociales que están vinculados a los temas de medición de la pobreza, yo que estoy vinculado a los temas de evaluación y seguimiento. Entonces tenemos una agenda larga, continua, y que renuevo en ese sentido de nuestro compromiso por seguir trabajando con el país, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por sus interesantes reflexiones, recomendaciones para el estudio y para próximos estudios que se necesitan generar, porque definitivamente necesitamos generar más evidencia para conocer por qué se ha hallado lo que se ha hallado, ¿no? Qué es lo que se necesita seguir mejorando, a dónde tenemos que apuntar con mayor precisión para poder mejorar nuestras intervenciones. Voy a resumir algunos puntos de todo lo que he escuchado, unos 4 más importantes. Discúlpenme si quizás omito algo, pero hemos podido escuchar las intervenciones de nuestros comentaristas. Primero, a manera de conclusiones, ¿no? Se ha señalado la importancia de contar con sistemas de información fortalecidos, integrados en los programas. Ese ha sido uno de los elementos que ha permitido poder utilizar este enfoque para la evaluación del programa CUNAMAS, por ejemplo. CUNAMAS viene fortaleciendo su sistema de información desde hace varios años ya, y ahora cuentan con este sistema integrado donde uno puede encontrar información de los usuarios de ambos servicios. Si hay retos por de repente incorporar más información que sería útil, ¿no? De las madres, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo, y algunas otras que sean claves para poder seguir desarrollando evidencia. Rigurosa me refiero. Por otro lado, también, como había mencionado Carlos, la importancia de contar con encuestas nacionales con una frecuencia regular, ¿no? y que como en el caso del Perú cuentan con un financiamiento adecuado para ello, hay un presupuesto asignado en el Estado para poder seguir desarrollando de manera autónoma este tipo de encuestas. Y aquí agradecer y saludar también la respuesta que hemos tenido del INEI, del Instituto Nacional de Estadísticas, que nos ha permitido poder cruzar estas bases de datos, esta información. Sin el apoyo de ellos esto no hubiera sido posible. Los equipos técnicos del INEI han dedicado tiempo y recursos también para apoyarnos en esta evaluación, y agradecemos por ello. Y en tercer lugar, eso nos lleva también a poder relevar la importancia de esa coordinación interinstitucional estrecha que en este caso ha habido entre el MIDIS y el INEI para poder contar con la información y generar mayor evidencia, ¿no? Sobre nuestros programas. Y en cuarto lugar, puntos que nos han parecido también muy importantes, los retos, ¿no? Los retos en la gestión del programa,
cómo fortalecer el modelo de cogestión, retos de articular nuestras intervenciones con la política pública, ¿no? Los retos que se nos presentan en el diseño del programa también, ¿no? Como preguntábamos aquí, nos preguntábamos en la mesa, ¿es pertinente atribuirle el resultado de apego seguro al servicio de cuidado diurno? ¿O quizás es más pertinente atribuírselo al SAF, que trabaja directamente con los padres de familia, ¿no? Y nos lleva a una pregunta adicional: si no es ese el resultado, entonces, ¿qué debo observar que mejore en el servicio de cuidado diurno? ¿Qué aspecto de calidad es clave en ese espacio, ¿no? Y me pongo a pensar en la calidad de las interacciones entre la madre cuidadora y los niños, que es probablemente, como dice Carlos, otro resultado de otro nivel más bajo, que debemos identificar también cómo estamos yendo en cuestión de lograr los resultados que esperamos, ¿no? Entonces nos lleva a poder definir algunos estándares de calidad del servicio relacionados no solo con la infraestructura, los materiales, sino también con la calidad de las interacciones, ¿no? Ese quizás es un reto que nos plantea también esta evidencia. También los retos que se han señalado en relación a la medición, ¿no? Es muy importante lo que ha señalado Diana también. Es el tema del desarrollo socioemocional, efectivamente, no solo en el Perú, sino a nivel internacional es un reto medirlo, ¿no? De hecho, hay encuestas, hay instrumentos de medición de desarrollo infantil que separan el tema socioemocional en un módulo diferente, porque el planteamiento de las preguntas que se hacen y la forma de medirlo es más complejo, ¿no? Y el resto de dimensiones, digamos, se miden con otros módulos. Entonces, es un reto que actualmente se está abordando y, como efectivamente señala Diana, lo estamos empezando a trabajar para fortalecer también actualmente el instrumento de medición de desarrollo con el que ya cuenta el programa, para poder fortalecer y complementarlo con ese módulo, ¿no? Entonces, esperamos sí en este trabajo que se ha iniciado también en el programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano, que se trabaja en una mesa con educación y salud, y se están viendo también los instrumentos adecuados para medir el desarrollo, poder poner sobre la mesa ese trabajo que ya se ha iniciado, que ya ha venido desarrollando el programa, y poder quizás ser considerado como una de las propuestas de los instrumentos que se podrían utilizar a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese es el reto de la medición también es importante y lo han señalado acá en la mesa. Y bueno, en temas de gestión, creo que los puntos más saltantes también han sido analizar y ver, pensar un poco más en el diseño, el tema de la rotación de las madres cuidadoras o el ratio madre-niño, ¿no? Que puede estar relacionado con la salud mental del cuidador, ¿no? Que es una línea de trabajo que también es muy importante y se ha empezado a trabajar desde hace algún tiempo yo también el programa, y que quizás sea bueno que haya un espacio para poder ver también avances en ese sentido, ¿no? Entonces, esos son por el momento, ya nos estamos quedando cortos de tiempo en el evento, les agradecemos. Hay una pregunta del público que quizá podamos responder en relación a la temática de la mesa, que quizás Sergio nos puedas ayudar, que tiene que ver con nos preguntan, ¿qué podemos decir sobre la confiabilidad del estudio en relación a los datos, el nivel de confiabilidad del estudio? Quizá aquí más en términos de la… Sí, quizá lo que señalaste también sobre el tema de la representatividad de los datos, ¿no? Si representa a los usuarios, quizá por ahí va la pregunta. ¿Puedo mostrar el PPT o ya? ¿Ya? Ya no. Y así, bueno, respecto, bueno, primero a la confiabilidad de las estimaciones, entrando por ahí, bueno, muchas de las estimaciones están al 95% de confianza, incluso algunas estimaciones al 99% incluso. Eso se da gracias a que se cuenta con muchas observaciones. Entonces, como se hacen varias estimaciones, cada resultado tiene 7 modelos que se corren para cada resultado. Entonces son como 49 estos. De los 49, casi la mitad está al 95% y algunos 10 estarán pues al 99%. Eso respecto a la confiabilidad de las estimaciones. Respecto a lo otro que comentabas, Leslie, sobre la validez externa que puede tener
el estudio, bueno, se encontró, claro, esta muestra, como mencioné en la exposición, esta muestra no está preparada, por así decirlo, para tener un diseño muestral, ¿no? Para exteriorizar. Sin embargo, lo que se pudo hacer es comparar, ok, cuáles son las variables que están en la base de datos de los usuarios. Tenemos, por ejemplo, variables como seguro de salud, tenencia de seguro de salud o no, por ejemplo, edad, distribución geográfica, ¿no? Tiempo de permanencia. Y la mayoría de esas coinciden con la muestra. Por ejemplo, ¿no? O sea, de los 25 regiones que podemos tener, 24 más Callao que podemos tener, en 20, más o menos en 20 o en 18, está totalmente balanceado. Es decir, por ejemplo, si Cusco representa el 5% en la base de usuarios, en nuestra muestra también representa el 5%. O en todo caso representa 4.9, pero esa diferencia no es significativa, ¿no? En todo caso. Entonces, solamente en muy pocos departamentos es así, por ejemplo. Entonces, claro, que no esté totalmente balanceado al 100% es parte naturalmente de que es una evaluación que no estaba pensada para eso, pero a pesar de no estar pensada para eso, la mayoría de variables sí ha coincidido. Entonces, me parecería que la confiabilidad es elevada también en ese sentido. Gracias. Esperamos haber podido responder al menos una pregunta del público. Con esto, agradecer a todos y dar por cerrado el evento, agradeciendo muchísimo su participación, tanto aquí en la mesa como en sus hogares, en sus trabajos donde se encuentren. Muchas gracias. Agradecemos también a Leslie por la excelente moderación de esta primera mesa redonda y a nuestros panelistas, asistentes también que están aquí presentes y quienes se han unido por el Zoom. Y a nuestro señor viceministro Carlos Barreda, quien nos ha acompañado el día de hoy. Los invitamos también el día viernes 6 de junio a las 3 de la tarde, que compartiremos la mesa redonda, el desafío de evaluar las políticas nacionales multisectoriales. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.